es el director de la Librería Francesa. Bienvenido. Les estaba contando de lo que pasó con la Galería de Arte de Klaus Steinmetz, que tuvo que cerrar y cerró, entre otras razones, precisamente por una queja sobre la falta de demanda de este tipo de arte. Entonces me preguntaba si había algún tipo de paralelismo, digamos, con el caso del negocio, del comercio o de la actividad de las librerías pequeñas, si hay algún tipo sí, de paralelismo que podamos encontrar. Entonces, a partir de esta, digamos, de esta anécdota, de esta noticia, lo primero que me gustaría preguntarles un poquito es sobre el desafío de tener una pequeña librería en Costa Rica y bueno, y más específicamente en San José. ¿Qué tipo digamos, de problemas cotidianos se enfrentan para sobrevivir, para extenderse, para profundizar en sus actividades? ¿Y cuáles son, digamos, las formas creativas que ustedes han enfrentado para atender ese problema? Entonces, mientras Ramón coge un poquito de aire, vamos a darle la posibilidad a Andrea para comentar un poquito. Yo creo que me voy a desviar un poco de la pregunta y yo siento que si me pongo a pensar en eso, no vengo mañana a la feria. No, es broma, pero quisiera hablar quizás como de retos y que el reto sea el mismo hecho de tener una librería, una pequeña librería, una librería independiente. Y por lo tanto, básicamente hablar de lo que es una librería, ¿no? Porque creo que cualquiera de esas cosas puede ser un desafío, pero también es como el trabajo del día. Entonces, primero había pensado en si hay gente que no conoce la librería Duluth, describirla, porque siento que una buena parte de una librería es que es algo muy plástico y que es un lugar físico. No sé si hay gente en el público que no la conoce. Pregunto porque no quiero aburrirles describiendo algo que sí conocen, pero sí hay gente que no ha ido a la librería. Yo voy a intervenir Sí, claro. y me gustaría que la presentaras dentro de tu visión, porque puede ser que la conozcan desde afuera, Bueno. pero o sea, no es lo mismo para uno que para los de afuera. Entonces, Sí, claro, te lanzo. sí. Sí, yo decía como físicamente describirla. Es una casa antigua, una vieja casa victoriana en Barrio Montt, donde hay varios proyectos culturales. Está la librería desde hace 7 años, está el Café Rojo, está arriba el estudio de Roberto Lizano, que está ahí desde hace 40 años. Y hace poco el café y la librería nos juntamos para poner una sala adicional que se llama El Cuarto, que es un proyecto en conjunto del Café Rojo y la librería, donde tenemos una agenda de actividades culturales LGBT y feminista y las secciones correspondientes de la librería de esos temas y mesas del café, ¿no? Y uno entra a la casa y están todas esas cosas. Creo que al nivel como plástico, hasta ahí llega mi visión de lo que veo cuando entro al trabajo. Pero, pero una visión como de lo que es el día al día en una librería es un poco la respuesta a la pregunta de Werner, que yo lo concibo como un montón de procesos que en lo ideal se juntan de forma invisible como para generar una experiencia de librería independiente para la persona que llega, ¿no? Ni siquiera necesariamente solo la persona que llega a comprar un libro, sino cualquier persona que entra a la casa y que entra a la librería. Y ese conjunto de tareas invisibles, digamos, que deben ser invisibles, ¿no? A veces no son invisibles porque a veces uno lo está haciendo en un espacio muy pequeño de una forma que estorba.
pero digo, una librería es un espacio físico. Nosotros abrimos 7 días la semana. Tenemos servicio de pedidos especiales. Lo que pasa como detrás de como el lado interno, digamos, involucra un montón de cosas que recién vimos en un taller muy bueno que Ramón y Fernando Chávez están dando a gente de literatura. Les recomiendo mucho el taller porque vas a ver que mi lista parte un poco también de esa experiencia, de estrategias de comunicación, de un montón de cosas que tienen conexión con la literatura nacional también, porque implican a las editoriales nacionales que tienen libros a la venta, como cosas de metas de ventas, eventos, escoger el catálogo, conocer el catálogo, estudiar lo que está pasando como estadísticamente, ¿no? Como ustedes hablaban, conceptualizar cosas, pensar en el rol del espacio físico en esos conceptos, diferentes tipos de promoción plástico también en la librería, cosas de fotografía, cosas de orden del catálogo, atención al cliente en persona, por redes, por mail, por teléfono, diseño gráfico, leer, el más rico viene al final. Pero todas esas cosas en teoría están pasando como detrás de un escenario para poder generar una experiencia. Y yo también tengo una librería, pero también soy ser humano que le gustan las librerías. Entonces, cuando yo pienso en esa experiencia de librería, tengo algo muy concreto en mente, que es una experiencia que yo misma he disfrutado en muchas otras librerías. Te voy a dar el micrófono. A ver, un poco con lo que arrancaste de Klaus, me parece el ejemplo, o sea, cercano porque tiene algo que ver con arte, pero puede ser como lo más distante a una librería. O sea, yo creo que es totalmente otra cosa. O sea, puede ser que es gente que se alimenta, o sea, que es muy particular como público. Eso puede ser que sea algo en lo que uno podría acercarse, pero no, digamos, si uno lo ve en términos comerciales, venden productos que se miden en dólares, en miles de dólares, tienen márgenes del 100%, entonces con una venta pueden resolver un mes. Entonces yo creo, o sea, que digamos, no me he sentado a hablar con Klaus, pero no sé de dónde viene la queja. Bueno, tiene un espacio además en un lugar carísimo, me imagino. Lo único que se parece es que es un comercio y que tiene algo que ver con arte, pero he leído cosas, pero no, digamos, no. O sea, digamos, yo creo que tenemos que, nos acercamos más a un comercio que vende cosas, que necesita vender muchas cosas diarias, ¿verdad? O sea, ese es el comercio de la librería. Si lo vemos en términos económicos, se necesita que pase mucha gente. Entonces es muy distante, ¿verdad? O sea, hacemos actividades culturales, sí, ahí hay algo, por lo menos, bueno, nosotros que somos de las pequeñas librerías, eso es un punto que queremos tener, yo creo, como que creemos en el espacio. Ese es uno de los desafíos, o sea, mantener un espacio comercial que no sea una farmacia o una pulpería, donde la gente pueda circular, encontrar, descubrir cosas nuevas, no ir a un punto concreto. O sea, los espacios están pensados, nuestras librerías, bueno, yo incluyo a Francisco que está ahí en el público, dentro de cómo, qué es lo que queremos. Eso es una parte fundamental, ¿verdad? No es un mostrador donde se hace una transacción, y es tan así que si van a los puestos de nosotros van a ver que esa intención está hasta en la misma feria, ¿verdad? O sea, no nos desligamos de crear en un espacio y tener esa intención y detallitos para crear
acercamiento de la gente, ¿verdad? Sí, perdón que interrumpa, ¿no? Muchísimas gracias por los comentarios. Digamos que las dos grandes librerías tradicionales de Costa Rica venden principalmente planchas y juegos de Lego, que son Universal y Lehman, y bueno, seguramente habrá otra por ahí. Es decir, claramente movieron su nicho históricamente de los libros y materiales impresos a un ámbito comercial que no tiene absolutamente nada que ver, y esa fue la fórmula que les permitió, digamos, sobrevivir como grandes negocios. ¿Cómo definen ustedes digamos, sus nichos de comercio y de actividad artística? Es decir, tenemos el caso de una librería Duluth que además hace actividades de proyección política y cultural, como la que nos acaba de comentar, y por otro lado una librería francesa que además vende autores nacionales, que está, digamos, súper comprometido con actividades culturales del país. Pero ¿cómo definen sus nichos ustedes? ¿Por qué venden unas cosas y otras no, por ejemplo? A veces es la gran pregunta que nos hace todos los días, ¿verdad? O sea, un poco lo que decía Andrea de estos cursos que estamos haciendo. Algo que nos caracteriza es como que somos emprendedores sin mucha formación en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces hay mucho olfato y poca sistematización en ciertas cosas. Pues yo creo que es un público de curiosos. O sea, lo que tenemos es se une gente más inquieta intelectualmente, gente que necesita también como disfrutar de pronto una actividad no sé, una lectura de poesía o algo así, pues es otra sensibilidad. ¿Cómo definirla? No tengo muy claro, pero hay una búsqueda de quebrar el cotidiano, yo creo, desde la lectura hasta la actividad. Yo creo que por ahí sería. Estaba pensando en cómo responderlo, porque creo que sí es algo natural y subliminal y quizás uno no se da cuenta. Intentando pensar en la respuesta, creo que puede ser que sea inconsciente porque tiene que ver mucho con uno. O sea, yo creo que todas las decisiones que he tomado en la librería de qué catálogo trabajar tiene que ver casi exclusivamente con mis propios gustos y mis propios intereses, y luego de ahí ver si algo es factible, ¿no? Hacer. Entonces, sí, curiosidad en el sentido de que uno se aburriría si siempre está siguiendo con lo mismo, porque uno tiene muchos intereses, ¿no? Y también la oferta editorial que está disponible se actualiza según lo que se publica, que se actualiza según el tiempo que pasa, y entonces uno sigue como persiguiendo cosas nuevas para poder satisfacer uno esa curiosidad y sabiendo que hay otra gente que compartan esas curiosidades un poco. Y de repente, a partir de lo que dice Andrea, a mí me queda la sensación de que las librerías tienen, digamos, sus propias improntas personales. Es decir, las librerías son en alguna medida lo que ustedes sueñan, lo que ustedes aspiran, lo que ustedes quieren. Y los libros que venden, de alguna manera, intuyo yo, son también, dicen mucho de sus propios gustos. No sé por qué me acordé ahora de Dante Polimeni, posiblemente muchos de ustedes lo recuerdan. Tenía una famosa librería por la Universidad de Costa Rica llamada Macondo, ¿verdad? Que, digamos, uno entraba y por supuesto que digamos, el catálogo era súper bueno, ¿verdad? Para esa época.
pero lo mejor era como conversar con él. Entonces, a mí me pasa cuando voy a su librería, es decir, lo que más me gusta es conversar con ustedes, preguntarles, indagar un poco qué novedades hay, qué están vendiendo. ¿Qué tanto de ustedes qué tanto de la librería son ustedes mismos? ¿Hasta qué punto esto que estoy diciendo es una babosada o No, o hay alguna verdad? bueno, yo creo que es lo que decía Andrea, o sea, a veces más bien lo más difícil es salir de uno, ¿verdad? O sea, como de pronto decir, o sea, bueno, esto me parece a mí, me parece a mí, me parece a mí, me parece a mí, y de pronto dice, bueno, o sea, bueno, hay otro, bueno, esto la verdad que uno empieza a pensar, bueno, esto se une a mí, pero lo puedo recomendar. O sea, me pasa a veces, no sé, de pronto hay cosas que no me interesa tener dentro de mi catálogo, pero si me la piden, yo la traigo. O hay veces que uno, ¿verdad? Uno se alimenta también de esos pedidos de cierta gente, que uno investiga y uno dice, sí, esto entra dentro del catálogo, dentro del fondo. Pero sí hay una parte, digamos, tal vez volviendo a lo de Klaus, uno es una especie de curador y hay está esa personalidad particular de uno que se está transmitiendo ahí en varios aspectos. El desorden personal de pronto se saldrá a aflorar también en cómo se ve ciertas cosas, ¿verdad? O sea, ciertos detalles, no solo en la selección, sino en la estética también, pienso yo. Creo que lo que une tus dos respuestas es que, que si hay gente detrás de las librerías y los libros, muchísima de esa gente son los clientes, ¿no? O los autores o los editores, porque también si a uno como librera le gusta un editorial en especial, detrás de ese editorial hay una persona también seleccionando lo que publica la editorial. Y lo de los pedidos que dice Ramón, también hay personas detrás de eso. Entonces sí, efectivamente creo que detrás de todo hay personas. Esas personas también pueden ser del público, ¿no? Antes de pasar a otro tema, voy a hacer dos preguntas medio fregadas. La primera es, ¿de qué se arrepienten ustedes en los años que tienen al frente de sus librerías? ¿Qué no volverían a hacer? O sea, sí, ¿de qué se arrepienten? Si hay algo de lo que se puedan arrepentir, no sé. Es que no sé. Lo dudo. Yo me imagino que me arrepiento de muchas cosas y que debo de arrepentirme de muchas otras. No sé, puede ser algo técnico, quizás como no haber hecho algo técnico desde un principio y que ahora estoy enfrentada como al problema que presentó esa cosa técnica. Puede ser algo, no sé, pero estoy segurísima que hay como 100 respuestas a esa pregunta. Yo creo que debo tener tantos tropiezos en la librería como uno tiene en la vida y no sé. Eh, a veces me arrepiento de no leer más, o sea, a veces las cosas técnicas le quitan a uno el tiempo de leer, digamos, es una locura estar en una librería y a veces querer leer más de lo que uno quisiera, ¿verdad? Es un negocio y entonces hay que dedicarle a otras cosas que no son tan divertidas. Eso me arrepiento realmente, pero es necesario, ¿verdad? Y no sé, o sea, tal vez hay decisiones que uno ha tomado, que ha tomado muy lento, muy lentas en tomar, o sea, más riesgos, o sea, hay más posibilidades en el mundo del libro y uno los va descubriendo con temor por ser una empresa pequeña, ¿verdad? Yo creo que eso siempre, pues depende todo de uno y es lo que va a depender la factura al final, ¿verdad? Entonces uno está con mucha medida
a veces. Sí, pero yo creo que de todas maneras ustedes, por lo menos ustedes dos, y estoy seguro que otras personas que están al frente de librerías pequeñas, sí, de alguna manera pueden satisfacer esa demanda constante que tenemos lectores y lectoras de ir a una librería y muchas veces no encontrar libreros, es decir, personas que realmente saben cuáles son las tendencias, qué se está leyendo, qué está circulando, cuál es el catálogo actual en poesía, en ensayo, en novela, y bueno, y para eso hay que estar leyendo, evidentemente. Creo que podemos estar tranquilos con ustedes, porque evidentemente están, digamos, totalmente comprometidos, comprometida. Esa era una pregunta. La otra, bueno, que es menos fregada, es ¿qué viene en los próximos meses? ¿Qué planes tienen? Si se puede compartir también, cómo perfilan sus librerías en los próximos meses. Bueno, hay que tener, no sé si a Andrea le pasará lo mismo, pero estamos en media feria del libro, que es como una energía brutal que uno pone en tener o sea, novedades, pedidos, todo lo que significa poner precios, actividades, transporte, tener de pronto 2 puntos de venta en vez de uno. O sea, lo primero es sobrevivir a 10 días de feria intensos, que requiere mucho trabajo y estar muy presente. Creo yo que yo estoy en este momento aquí. Y bueno, y mi librería sufre de tener un local que no es el idóneo, entonces yo estoy en busca de moverme a un punto más central y digamos eso también va a requerir pues deshacerse de donde estamos y buscar a algún otro punto, estar más cercano de los deambulantes. Eso es el siguiente punto, es buscar a los que andan deambulando ahí por la calle con más sed. Sí, la feria de hecho es como un momento casi como año nuevo, porque uno sale de la feria y puede precisamente como empezar a ejecutar todos los planes como de este otro año, como literario o ferial o el calendario como de librero. Si puedo usar la pregunta para promocionar la agenda de septiembre del cuarto, les puedo contar que viene. Hoy en la noche a las 7:30 hay una actividad de poesía hablada y cuento de personas LGBT de Nicaragua y Costa Rica con David Rocha y Mariana Alpizar, es hoy. Y luego para septiembre les voy a dar el contenido de los eventos sin las fechas. Pueden buscar la agenda en la página de la librería. Tenemos un club de lectura, que esto ya va a ser nuestra segunda reunión, un club específicamente del cuarto. Estamos leyendo el libro de crónica de Michel Roe, de Uruk. El 31 de septiembre hay un evento sobre el cuento de la criada con el grupo que protesta vestido de los personajes del cuento de la criada. Hay 2 cosas más que se me están olvidando. Un evento con Nancy Piedra, que tiene un libro con Arlequín sobre relaciones de poder en relaciones de pareja. Y ahí en la página están los eventos. Pero esos, digamos, son planes inmediatos que pensé que podría ser divertido responder así. No, muy bien, excelente. ¿Querías decir algo más? No. Bueno, creo que podemos pasar ahora a otro tema y luego de esto podemos iniciar una conversación con ustedes. El otro tema que me parece a mí importante es el que tiene que ver con las políticas públicas en materia de libros, en materia de librerías, en materia de divulgación de la literatura, de los libros en general. Y esto tiene que ver con las responsabilidades, con las obligaciones del Estado. No hablo necesariamente del Poder Ejecutivo, no hablo del Ministerio de Cultura
necesariamente, aunque lo incluyo, porque el Estado está conformado también por municipalidades. Y las municipalidades tienen por ley la obligación de destinar un cierto porcentaje a la cultura. Y hemos sabido que muchos de estos dineros se van a cosas como el Festival de la Luz o no sé, sin despreciar las actividades artísticas populares que se puedan presentar en ese contexto. Pero digo, también hay una obligación del Estado de promover la lectura, de promover la cultura, que a veces sentimos que no es una responsabilidad que se está asumiendo con seriedad. Entonces, en el caso del comercio de los libros, en el caso de la promoción, digamos, de la lectura, ¿qué sienten ustedes que está fallando? ¿Qué esperarían ustedes de parte de las, digamos, autoridades públicas para mejorar el trasiego de libros, para mejorar la lectura y la divulgación de la literatura? Wow, podemos hablar como bastante. A ver, yo fui el año pasado porque como la librería, además pues, dedicarse a la literatura, también vende textos de francés, fui invitado a la presentación para las editoriales de los nuevos programas del Ministerio de Educación Pública. A mí yo iba por la cuestión de francés, pero me tuve que comer como todo el buffet. Parecía muy ambicioso el programa de español en lo que era promoción a la lectura, o sea, era escalonado, habían varios ejes, tienen, no sé, yo lo que he visto es que las lecturas recomendadas es un catálogo entero. En el Ministerio de Educación me parece que hay un problema de, pues, que los profesores, es mi sentimiento, ¿verdad? Yo no tengo ninguna estadística ni me he puesto a hacerla, pero hace falta que los maestros sean lectores, porque además, pues sé de profesores que andan pidiendo el resumen del libro a las editoriales para ver si lo usan o no, ¿verdad? Entonces, o sea, no han pasado por la lectura y entonces ¿cómo vas a promover la lectura si no tenés ese cariño? Entonces yo creo que hay un problema de formación de base, pero no de los niños, ¿verdad? Siempre es como, es que los niños, no, pero es que ¿quién les va a leer a los niños? Y si está todo este sistema ya que existe de profesorado, pues ahí es donde hay que hacer como un punto fuerte para que arranquen desde pequeños a eso, porque es a través es una cadena para poder aprender. Me parece que a nivel, ahí hay un punto clave. Yo creo que a nivel técnico se debería considerar a las empresas de algún valor cultural y darles algún tipo de incentivos específicos. Como yo te dije, Vernon, o sea, yo, pues como vengo de la librería francesa, mi referencia muy fuerte es Francia y yo tengo mucho más apoyo del gobierno francés que del gobierno tico. O sea, hay fondos específicos que me permiten hacer desde actividades, formaciones. En Francia específicamente, a mí no, hay préstamos con intereses mínimos, entonces se considera que la librería es un punto clave en el valor cultural del país y en la promoción de la lectura, es como el punto cercano junto con las bibliotecas de la cadena hacia el lector. Un paréntesis, Librería Francesa es una empresa costarricense de capital costarricense o tiene, digamos, capital francés. No hay capital francés. Bueno, la pregunta, mis papás son dominicanos, que fueron los fundadores, pero con 40 años de vivir acá. Pero es prácticamente tico. O sea, no hay capital francés, simplemente por el tipo de actividad que uno tiene, uno presenta unos atestados, la trayectoria, el fondo editorial, las actividades,
le dan a uno una distinción de librería francesa de referencia en el extranjero y eso le permite a uno acceder a ciertas cosas, ¿verdad? Pero existe también, ¿verdad? Para las librerías locales allá, fondos, promociones, está el Centro Nacional del Libro, o sea, hay instituciones específicas que están enfocadas en eso. Entonces, ¿verdad? Vos decís, las municipalidades tienen, pues deben tener unos fondos, pero no hay un programa. Entonces, al final recae siempre en que si uno logra tocar la puerta y uno establece el programa, tal vez haya una posibilidad, pero es que yo debería estar leyendo, ¿verdad? O sea, debería estar como institucionalizado por otro lado y, o sea, uno se puede unir y ver qué hace, pero, o sea, son chispazos. Yo a principio de este año logré meterme dentro de la agenda de la Municipalidad de Curridabat para hacer un acto donde participaron varias de las librerías, tuvimos conciertos, música, y fue algo que yo gesté junto con la Municipalidad de Curridabat. Pero por tocar la puerta yo, o sea, ellos no me tocaron la puerta a mí. El programa pudo haber seguido y nunca haberse tomado en cuenta. No sé, es que no quiero extenderme demasiado. No, una de las cosas que diría es como qué hacer con los negocios que son culturales y son negocios, pero son proyectos culturales y creo que eso abarca muchas más cosas que las librerías. Entonces cualquier política relacionada a negocios culturales, a mí la librería está en Barrio Mon, entonces cualquier cosa y con San José Centro en general, no específico a Barrio Mon, cualquier política de transporte o de tránsito o de festivales en la calle o de cualquier cosa que haga que la gente esté en la calle, sí ayuda a que se siga generando cultura de estar en la calle para eventos culturales, pero luego también en el día al día en que querés hacer una actividad cultural vos por tu cuenta, aunque no hay algo masivo. Hay algo muy específico de las librerías. No tengo la formación como para relacionarlo a posibles políticas públicas, pero yo importo libros, soy una importadora con cero, tengo ahora 7 años de experiencia de hacerlo, pero en ningún momento se ha vuelto más fácil. Sí es un desafío enorme. A veces hay cosas que pasan que siento que se podrían evitar de alguna forma. Los libros al entrar al país, libros importados, pagan un 1% de impuestos, pero uno intentando sacarlo de la aduana con un agente aduanal, sí se le sube los costos tremendamente. No es solo el costo, sino la agilidad del tiempo, que algo esté ahí 10 días y la actividad empieza en 2 horas o la feria ya empezó, etcétera. Y sí me parece muy importante porque cuando pensamos en la importación suena casi como algo malo o algo demasiado comercial para estar hablando de cultura e importación, pero cuando estamos hablando de libros, sí estamos hablando de la circulación de ideas y sí no veo ningún problema con que no se autosostenga el país entero a punto de producción propia de libros. O sea, un ejemplo muy, muy básico sería como que
que se tuviera que editar todos los clásicos universales aquí en el país, todos, o si no nadie pudiera leerlos, ¿no? Es una tarea, los libros que existen en el mundo, digamos, desde los principios de la invención del libro hasta el presente, son demasiados para que cualquier país produzca en el país todo eso, incluso los países más grandes del mundo, ¿no? Y esa circulación de ideas acaba afectando también cosas más allá de que yo importo un libro y vendo este libro, acaba afectando circulación de ideas de diseño editorial, reediciones de libros, y todas esas cosas influyen de forma bastante directa en la producción nacional de libros, porque también se generan alianzas, se generan lecturas por parte de la gente que produce libros o escribe libros, y de repente tenés un autor que por haber leído X otro autor tiene como una influencia de eso. Ayer una editorial que se llama Los Tres Editores sacó una edición tica de Los Niños Perdidos, ¿verdad? De Valeria Luiselli, una autora mexicana que escribió el libro en Estados Unidos basada en su experiencia trabajando de intérprete con niños migrantes en Estados Unidos. Hay una edición tica. Lo que eso implica al nivel cultural sí es muy importante, y el proceso de importar libros no es tan alejado de esos otros procesos como de circulación de información. Entonces, quería recalcar eso porque me parece que si nada más nos sentamos a hablar de importación y aduanas y etcétera, suena como muy alejada de una realidad cultural cuando yo la veo muy cercana, ¿no? Otra categoría, digamos, para mí cualquier política que tenga que ver con las bibliotecas acaba teniendo a largo plazo, por lo menos, como un efecto en las librerías. Digo a largo plazo, no es algo que, no sé qué tan largo plazo, pero son experiencias muy paralelas, ¿no? La posibilidad de como buscar libros como en un lugar físico permanente y como casi como proceso de investigación, de que voy a ver qué hay en la sección de, voy a ver qué me pueden decir que necesito leer de X época, de X tema. Toda la infraestructura asociada con bibliotecas y las tareas de fomento de lectura, me parece que son tipos de políticas que pueden acabar teniendo un efecto en otras industrias del libro. Entonces diría como esas tres cosas. Muy bien, excelente. Bueno, ahora creo que tenemos también la posibilidad de preguntar a ustedes si tienen alguna consulta o algún comentario, si hay algún tema que les interesaría aquí que nuestros panelistas profundicen de las preguntas que hemos hecho, alguna queja también. Sí, estamos atrapados aquí. Sí, por favor. ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor? Perdón. Si hay un movimiento, si hay un movimiento
dónde están esos contactos importantes, si realmente vale la pena o más bien tengo que llevármelo al lado individual o si hay una apertura de ustedes como librerías de crear esos espacios. Entonces como que me comentaran un poco esa experiencia, si han trabajado con autores costarricenses, si ven que hay un movimiento, si hay actividades, la importancia también de hacer eventos más que simplemente poner el libro en el estante, no sé, es un poco abierto. Sí, o sea, pues yo siempre digo que tengo una librería, no solo francesa, sino a la francesa, entonces, donde el acercamiento de la literatura local es muy importante para la vida de la librería. No solo lectores, sino tener a los escritores, autores cerca. Eh, Hay un movimiento, es pequeño, ¿verdad? O sea, yo creo que uno ve que los fondos, pues yo creo que se han ampliado un poquito. Yo creo que sí han crecido en los últimos 5 años o algo así, en las pequeñas librerías e inclusive en las grandes. He visto que han empezado a haber más apertura hacia la literatura local. Un poco, o sea, siento que hay que conocer al público un poco, y por eso es que, bueno, hablando de fondos, volviendo a la pregunta anterior, pues lo único que hay muy específico son las becas del Colegio Costa Rica, que hay becas de fomento para escritura y para otros tipos de actividades. Entonces yo apliqué para una de esas para hacer unos encuentros de profesionalización del medio literario, y entonces ahí hay libreros, hay editores y todo esto. Uno de los puntos que yo siempre resiento de las editoriales locales es que descuidan lo que es la parte de la difusión de los libros. O sea, yo creo que los libros se leerían más si estuvieran más claros los esquemas de difusión. O sea, poner un libro en la librería no significa que se vaya a mover. O sea, la gente tiene que saber qué es eso y el librero tiene que también saber qué es eso. O sea, no recae simplemente en recibir un libro y ponerle un precio, sino tiene que haber un promotor, si tiene interés de que se venda, de que hable de ese libro y que entienda y que el promotor entienda la librería, qué es esa librería, y en cada librería que logre enfocar esa energía para que se mueva. Así, digamos, bueno, hay buena y mala literatura y eso lo decide el mercado al final de cuentas, pero en mi librería hay un espacio siempre abierto para dar oportunidades a los escritores, hay un espacio para hacer encuentros, lecturas, conversatorios, con tal de que se conozca el libro. O sea, la idea es que se conozca el libro y que se convoque, y entonces el público viene y se entera de tal. ¿Qué tan grande es el colchón? ¿Para cuánta gente alcanza? Eso yo no tengo esas estadísticas. Sé que las ediciones, pues 300 a veces es un éxito para ciertas editoriales, por ejemplo, y hay otros que hablan de 2000, pero eso es un gran boom. Desde la librería, la propuesta inicial hace 7 años, y sigue siendo totalmente el caso, iba muy de la mano de las editoriales independientes nacionales, y yo trabajo con 150 por ahí entre autores que distribuyen y promueven sus propios libros y editoriales independientes en la librería, ¿no? Creo que estando en la feria, quizás pueden llegar como a los stands de las editoriales nacionales como en un momento muy temprano del día, y como también hacerles preguntas, aprovechando que todo esté junto, como en estos 10 días. Sí, también hemos hecho siempre muchísimos eventos con editoriales y autores locales del país, nacionales. ¿Qué más iba a decir? Que quizás el desafío que creo que hay como al
empezar una editorial y luego destruir los libros, es que las editoriales y los autores tienen que funcionar también de destruidor, y son quizás muchas tareas que se juntan y muchas tareas distintas, y como no obviar esa parte. No escuché bien, ¿trabajaban en música y quieren poner una editorial o quieren poner una editorial de música? Ah, ok. Ah, ya. Ah, ¿te puedo preguntar cuál es el libro? Ah, está en proceso, ok. No, todo bien. Sí, no sé, luego también te podemos dar los contactos. Sí, ok. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, por favor. Nos da el nombre, por favor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alicia. Bueno, los quería felicitar a los dos porque las librerías de ustedes, yo soy ratón de biblioteca desde que tengo uso de memoria, ¿verdad? Y entonces permanentemente parte de lo que hago todos los días es estar en librerías. Y las librerías de los dos me encantan porque tienen una identidad, ¿verdad? Ustedes se les ve la impronta personal, y a mí las librerías de ambos me gustan mucho, ¿verdad? Entonces felicitarlos. Y entre las cosas que les quería hacer dos preguntas. Si conocen a sus clientes, quiénes son sus clientes, y como tienen locales abiertos en la calle, digamos, si la inseguridad los amenaza, si eso se les ha vuelto un problema, o por suerte están tranquilos. Gracias. Sí, uno conoce, bueno, yo conozco o sea, trabajo con varias personas, ¿verdad? O sea, no estoy yo todo el tiempo atendiendo, pero conozco a la mayoría de los clientes que pasan por ahí, lo que facilita de pronto saber, digamos, qué es lo que leen y esto, digamos, es fundamental, y además es un oxígeno porque uno puede hablar de otras cosas, tener conversaciones y esto cuando uno tiene el chance. Para mí la inseguridad no es mucho problema. Como conozco los clientes, también uno sabe quiénes son los extraños, pero no veo un punto, o sea, la librería no está en un punto crítico en ese sentido, digamos, eso no es una preocupación para nosotros. Bueno, una vez se nos metieron a robar por el techo y se robaron una botella de vino y la caja, no se robaron ningún libro. Fue más caro el arreglo del techo que lo que se robaron de la caja chica, entonces ya se me ha olvidado inclusive, no es un problema. La primera pregunta, sí, porque yo estoy ahí ahora 5 días la semana, durante 7 años. Sería imposible no conocer a la gente. También llega, creo que por la ubicación, sí también llega siempre, me llega muchísima gente nueva siempre. Y a veces incluso es gente que después no vuelve, pero la base, sí, la gente que aunque solo lleven un año llegando, ya es como mucha repetición, y sí, es gente que conozco. De hecho, el otro viernes yo ocupaba ayuda en el puesto y una cliente me va a ayudar. Entonces sí, se acaban desarrollando relaciones como muy lindas. La inseguridad, en resumen, diría que no. O sea, quizás hay temas que se podría matizar un poco, pero no, o sea, no, realmente no. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, por favor. Claro, Marlon Castro Gómez. Dos comentarios muy chiquitos nada más. Esa posibilidad que tiene una librería pequeña, una librería independiente,
de divulgar la literatura local yo creo que es muy importante, porque por ejemplo se me ocurre el caso de pues la librería La UCR, tal cual, se publican, o sea, tiene un montón de cosas nacionales y uno llega y qué, o sea, y qué leo, o sea, qué es más relevante. Es decir, el tiempo uno es poco y se producen al parecer muchísimos materiales y uno no sabe por dónde orientarse simplemente. Entonces que digamos, uno llega con ustedes y les pregunta y bueno, eso hace las cosas más fáciles, digamos ese vínculo directo. Y lo otro, por lo menos en el caso de la librería de Andrea, que me ha acercado un poquitito más que la de Ramón, es esa faceta política que es súper importante. O sea, hay una postura, no sé, hay tal vez una librería de las grandes, puede vender, qué sé yo, textos marxistas y luego vende algo muy neoliberal y a ellos les da lo mismo porque nada más es venderlo. Pero uno, por ejemplo, si hay un apartado de literatura LTGB, o de cierta tendencia política, etcétera, uno sabe que además eso está como, o sea, uno sabe dónde llegar y por qué llegar a buscar eso a ese lugar específico. Entonces, de alguna manera es como un refugio para el que tiene una tendencia y tal, sabe a dónde ir. Eso. Muchas gracias. ¿Quieren comentar ustedes el comentario? ¿O quieren preguntarle algo a sus clientes también? Muy bien, entonces creo que con esto podemos cerrar. Agradecemos al Centro Cultural de España, a Literofilia y por supuesto muy especialmente a Andrea y a Ramón por el tiempo, por su contribución y especialmente por el magnífico trabajo que realizan en sus librerías y por supuesto a todos y todas ustedes por habernos acompañado y le damos la palabra aquí al maestro de ceremonias, director de Literofilia. Bueno, muchas gracias a todos por venir, de verdad, a reflexionar un poco esto. Creo que también se hay que poner una segunda parte porque el tema lo da, porque el tema se invita, ¿verdad? A nombre de Literofilia, pueden ingresar a través de la elección www.literofilia.com, ingresar a todas las redes sociales, ahí tenemos información, tenemos cómo nos manejamos nosotros a nivel acá. Agradecerles a Ramón, a Andrea, yo sé que tienen una agenda súper tallada y que hicieron el favor, tanto al centro como a la revista, de estar acá un ratito a hablar de su experiencia, a Bernard también, ¿verdad? Inclusive Bernard está estrenando libro para que lo vayan a conseguir, está en la francesa, dicho sea paso también, ¿verdad? Valga la publicidad. Muchísimas gracias, gracias también a Laura Zúñiga, y aquí hay una serie de libros que nos da el centro, por si alguien desea adquirirlos, están gratuitos. Nada más me dicen si lo quieren el libro y le estamos entregando una copia de este libro. El programa de este lenguatario sale el próximo martes en la 101.5 FM de Costa Rica Radio, de SINART, Sistema de Televisión, Radio y Televisión, para que estén atentos a escuchar un poco la hipnosis de lo que fue el lenguatario. Buenas tardes y hasta luego. Es el director de la librería francesa. Bienvenido.